Vamos a dar el micrófono a nuestro hijo amado Heriberto Matos, que el Señor lo use porosamente. Ya tenía rato que no venía, así que vamos a darle la oportunidad que nos comparta todo lo que el Señor le ha regalado allá en su intimidad, en su comunión. El Señor lo use siendo por uno, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. De nuevo en casa. Aleluya. Buenas tardes, amados hermanos. Dios les bendice. Y pues sí, tenía ya rato de no estar en casa y otra de no estar aquí frente a ustedes. Wow. Y les voy a contar algo bien sorprendente, porque Dios es bueno y Dios tiene los tiempos precisos y perfectos, ¿verdad? Entonces esta tarde, esta noche, Dios quiere llevarnos a que maduremos un poco más. Maduremos espiritualmente un poco más. Y les quiero compartir una palabra que para mí al principio, cuando recién llegué a esta casa, que ya hace 6 años, un poquito más de 6 años, 6 años y 3 meses. Y siento yo que conforme pasa el tiempo he adquirido madurez espiritual. Y esa la he adquirido a través de la palabra, a través de las predicaciones, a través de estar aquí constante en casa. Así es que cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Padre, esta tarde te pedimos grandemente, Señor, que seas tú incrementando la madurez espiritual de tu pueblo, de tu iglesia, Señor. Gracias te damos esta tarde, Señor. Hoy te pido grandemente que tú pongas un corazón dispuesto en cada uno de nosotros para escuchar tu palabra, para que caiga en tierra fértil, para que quede sellada en nuestro espíritu, Padre, y que seas tú usándome poderosamente esta tarde, Señor. Que seas tú hablando a través de mi boca, Señor. Hoy me pongo en tus manos, Señor, y haz conmigo como tú quieras, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Dile a tu vecino, vas a salir con mayor madurez espiritual. Amén. Y fíjense que días atrás, mis amados, estando en comunión, estando en intimidad con el Señor, me vino un pensamiento, el cual era de que tenía ya rato de no subir a compartir de la palabra. Entonces surgió en mí una pregunta hacia el Señor: ¿será acaso este pensamiento que quieres tú que suba yo a compartir de la palabra? Así, ¿no? Porque no es nada sencillo, no es nada fácil estar aquí ante ustedes, ¿verdad? Pero yo me someto y sé que Dios me usa y sé que Dios me respalda. Así es que eso se quedó como una pregunta y así, ¿será acaso que tú quieres que suba? Y que voy recibiendo la invitación de mi pastor. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Uno a veces se niega, uno a veces dice, no, pues es que estar aquí frente a ustedes, no, pues uno se pone nervioso y a la torre, ¿no? Pero me llevó a pensar en algo, mis amados, y lo vimos ahorita, nos los compartía nuestro hermano Carlitos. El despegarnos de la palabra, mis amados, hace que flaqueemos, hace que nos enfriemos. Y he de confesarles, mis amados, que hubo días en los que no leí la palabra. Pero ¿saben qué? Lo que sí no dejé de hacer es de adorarlo. Porque allá donde yo habito, en mi trabajo, en mi cuarto, me encierro en el baño y antes de ducharme yo pongo mi lista de reproducción de las adoraciones con la cual pues yo intimido con el Señor, con la cual yo le alabo, le adoro, le exalto, le comparto cómo me fue en el día, oro con Él. Algo bello ocurre en ese lugar, en mi lugar secreto, allá donde trabajo. No sé cuánto tiempo pase realmente, no sé si sean 3, 4, 5 adoraciones. Gracias a Dios tengo buenos compañeros que no molestan para nada y no sé, no los que ya, apúrale, salte. Pero sí, mis amados, eso es lo que no he dejado de hacer. Y Dios me llevó a eso.
a no despegarnos de la palabra, porque es a través de ella como adquirimos esa madurez. Amén. Es a través de ella como Dios nos capacita, nos enseña, nos ilustra, nos marca el camino. Amén. Y así fue, mis amados, como Dios me redargulló el no me dejes, no me sueltes. Aún estés cansado, como nos decía con nuestro amado Carlitos, métete a la palabra, métete, no me sueltes, no me dejes, porque yo aquí estoy esperándote a que tú tengas intimidad conmigo. Amén. Entonces es una recomendación de mi parte hacia ustedes, no suelten la palabra, no suelten la intimidad, porque es a través de ella, como les repito, van a adquirir la madurez espiritual. Amén. Fíjense, mis amados, que no sé si yo cante bonito, cante feo, si sea afinado o desafinado, ¿no? Cuando yo le adoro ahí donde estoy. Tampoco. Lo que yo sí sé, mis amados, es de que he de confesarles que sí canto bien bonito, bien hermoso. Aleluya. ¿Y saben por qué se los comparto? Porque sé que lo hago de corazón y sé que Él se agrada de escuchar cuando le adoro, cuando le exalto a través de una alabanza. Amén. Tampoco es para que me suban a la alabanza. No se trata de eso. Pero Dios sabe nuestros corazones y Dios sabe cómo tú le exaltas, cómo tú le adoras. Entonces tampoco dejes de hacer eso en casa. En el lugar secreto también cántale a todo pulmón. Amén. Así es que, porque cantan bonito, todos cantamos bonito, si lo hacemos de corazón. Amén. Y sí, mis amados, tenemos que estar capacitados, porque de repente nos avientan al ruedo. Y a mí me aventaron al ruedo y me gustó porque, como les comparto, si no estamos en la palabra, pues se nos va a hacer difícil. Se nos va a hacer complicado y vamos a estar ahí batallando. Pero si tú estás en comunión constante con el Espíritu Santo a través de la palabra, pues esto va a fluir. Amén. Así es que Dios quiere que estemos preparados, porque en un de repente te van a aventar al ruedo. Amén. ¿Cuántos están preparados? Amén. ¿Cuántos quieren entrarle a predicar la palabra de Dios? Amén. Fíjense que también me trajo a memoria un viaje que tuvimos el honor de acompañar a nuestros amados pastores, y fue al municipio de Almolonga, en Guatemala. Ahí Dios impactó mi vida con lo que sucedió. Después de darnos un recorrido por la iglesia del Calvario, el Cerro Quemado y otros lugares, el apóstol Mariano Riscaché le hace la invitación a nuestro amado pastor de que predique en su iglesia el siguiente día. Y eso fue antes de irnos a descansar al hotel donde nos quedábamos. ¿Se imaginan? Si nuestro amado pastor no lleva consigo día a día este librito poderoso, porque Dios ya tenía preparado eso. Pero tal vez nuestro amado pastor no iba preparado con una palabra, pero su comunión, su intimidad diaria con el Espíritu Santo a través de la palabra hizo que Dios lo usara poderosamente en esa iglesia. Entonces eso me trajo a memoria porque dije, en la torre, o sea, esos días que me he despegado de no leer, me dio un pedradón en la cabeza para que agarrara el rollo y volver a no despegarme de la palabra, aún sea el tiempo mínimo, dedicárselo con calidad. Con eso basta, porque Él nos conoce y Él sabe, y Él conoce nuestros tiempos. Amén. Así es que no te despegues de la palabra, porque en cualquier momento vas a recibir la invitación. En cualquier momento el Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir que te ocupa para X misión, y tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado a través de la palabra. Amén. Y mis amados, lo que yo quiero compartirles es algo que Dios me enseña día a día, y no sé por qué me lleva a esto, pero creo tal vez que porque empecé muy incrédulo, empecé muy sin ver las maravillas, las bendiciones que tiene a través de ella, ¿no? Y les voy a hablar de las ofrendas. Amén. Amén. Entonces,
hay tanto que aprender de ellos, mis amados, que si no nos capacitamos, que si no nos metemos en la palabra, que si no nos equipamos, que si no nos enseñan a través de la palabra lo que son las ofrendas, nunca vamos a poder ver el beneficio que traen a nuestras vidas. Amén. Y yo he gozado del beneficio que trae la obediencia a través de las ofrendas y a través de los diezmos. Y se los quiero compartir, porque creo que es importante que nos capacitemos día a día a través de esta parte de nuestra vida espiritual, de nuestra vida cristiana, que son las ofrendas y los diezmos. Amén. Vamos a abundar un poquito en ella. Espero darme a entender de lo que Dios me dio para ustedes, para compartirles, y dispongan su corazón para escuchar la palabra de Dios. Amén. Y vamos a empezar. ¿Traen sus Biblias? Amén. Por favor, en Levítico capítulo 1. Amén. Capítulo 1, verso 1. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová, de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá, de su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, únicamente el verso 3. Dice: si el animal que ofreces como ofrenda quemada es de la manada, debe ser un macho que no tenga ningún defecto. Llévalo a la entrada del tabernáculo para que sea aceptado por el Señor. Y aquí nos habla del holocausto. ¿Y qué es el holocausto, mis amados? ¿Qué es un holocausto? Fíjese que del hebreo holocausto es olá, que significa ascender. Es el movimiento del humo al ascender hacia el cielo. Y en el griego es holocaustos, que significa totalmente quemado. Entonces, holocausto es una ofrenda quemada cuyo humo asciende hacia Dios. Y más adelantito vamos a ver qué significa o por qué esa definición y por qué se usa esa palabra de holocausto. Amén. Y fíjense que Dios se agrada de que le demos lo mejor. ¿Quién está conmigo? ¿Quién cree eso mismo? Dios se agrada de que le demos lo mejor. ¿Sí? De que le demos lo primero, las primicias. Amén. Y fíjense que Dios desde los comienzos, mis amados, aún sin dar instrucciones, aún sin dar un mandamiento, aún sin dar una ordenanza, Dios se agradó de una persona. Y lo vamos a ver en Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Cuando Adán y Eva se conocen, conciben a su primer hijo, al primogénito. ¿Quién fue? Caín. Al segundo, pasó el tiempo y concibieron a Abel, su segundo hijo. Caín se dedicaba a labrar la tierra y Abel ¿a qué? Abel a pastorear ovejas. Amén. Pero fíjense lo que ocurrió. En el verso 3, ¿estamos ahí? Y cuando aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera,
presentó alguno de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, las mejores partes de algunos de los corderos que eran primeras crías de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Amén. Fíjense, mis amados, que qué gran diferencia de entregarle al Señor lo mejor, ¿sí? Entonces, cuando uno le entrega al Señor lo mejor, Él acepta esa ofrenda con agrado. Amén. ¿Le has entregado al Señor lo mejor? Amén. Esa ofrenda es acepta por Él. Amén. Amén. Y algo me resalta, mis amados, en estas lecturas del holocausto. El holocausto eran sacrificios de animales, amén, quemados para que se hiciera como estaba escrito en la palabra, ¿no? Y tenían que cumplir 3 características principales. La primera era que tenía que ser primogénito. La segunda tenía que ser un macho. Y la tercera tenía que ser sin defecto. ¿Les recuerda a alguien? Amén. Wow. Así es, amén. Amén, amén. ¿Cuál es su nombre? Jesús. Amén, amén, amén. Jesús, Jesucristo. Él fue el primogénito del Padre, y que siendo varón sin mancha, se ofreció a sí mismo como ofrenda por nosotros. Amén. Amén. Wow. Qué tremendo, mis amados. Entonces todo tiene un porqué de las Escrituras. A veces no entendemos de cómo sacrificar animales y cómo quemarlos, para qué. Entonces todo tiene cumplimiento y todo tiene un porqué en la lectura. Amén. La palabra de Dios. Y fíjense que había ocasiones para presentar holocaustos, esas ofrendas quemadas, donde el humo ascendía hacia el cielo, hacia Dios. Había ocasiones para hacerlas diariamente, mensualmente, los días de reposo, en las fiestas de los panes sin levadura, en las fiestas de las primicias, en las fiestas del tabernáculo. Y ahora vamos a ver cómo se hacía el holocausto diariamente. Acompáñenme a Éxodo, capítulo 29. Eso es para darnos una idea de las ofrendas que antes se hacían. Amén. Éxodo, capítulo 29 y verso 38. Amén. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. ¿Se imaginan, mis amados? 2 corderos diarios sacrificados. 2 corderos diarios. Ahora vamos a ver cómo se hacía al mes. Y acompáñenme al libro de Números, capítulo 28. Al libro de Números, capítulo 28 y verso 11. Amén. Dice: al comienzo de vuestros meses ofreceréis el holocausto a Jehová, 2 becerros de la vacada, 1 carnero y 7 corderos de 1 año sin defecto, y 3 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada becerro, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con cada carnero, y 1 décima de flor de harina amasada con aceite en ofrenda que se ofrecerá con cada cordero. Holocausto de olor grato, ofrenda encendida a Jehová. ¿Qué cantidad de animales, mis amados, se tenían que ofrecer en holocausto cada mes? Y ahora vamos en el día del tabernáculo, ahí mismo, el verso 9. Amén. Dice: mas el día de reposo, 2 corderos de 1 año sin defecto, y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. Es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación.
¿A qué me lleva esto, mis amados? Fíjense la cantidad, 918 corderos al año se tenían que sacrificar, 24 becerros y 12 carneros. ¿Se imaginan la cantidad de ganado que tenía que sacrificarse al año? ¿Sí? Pero ¿qué ocurría? Dios suplía, Dios multiplicaba ese ganado para que no faltara el holocausto. Amén. Para que no faltara la ofrenda que el pueblo le dedicaba. ¿Qué cantidad de animales, mis amados? Diariamente, diario. Se llegaba a principio de mes y otro bonche de animales. Se llegaba el día de reposo y otro. Para juntar esa cantidad, imagínense. ¿Quién es ganadero aquí? A la torre. Amén. Entonces, mis amados, hoy es diferente, en la actualidad es diferente. Ya no vamos a sacrificar animales, ¿verdad? Amén. Hoy la ofrenda tiene otra característica. Vamos a hacer holocausto, claro que vamos a hacer holocausto, pero en representación como ofrenda. Amén. Como ofrenda de olor agradable a Dios. Amén. ¿Y qué características tiene que tener? Lo vamos a ver un poquito más adelante. Amén. Fíjense que en la actualidad tenemos acontecimientos en los cuales tenemos que hacer nuestras ofrendas, nuestros holocaustos en la actualidad. Y te estoy hablando de acontecimientos familiares como los nacimientos. ¿Cuántos han ofrendado? ¿Cuántos han presentado una ofrenda al Señor por el nacimiento de un integrante nuevo en las familias? Pues lo tenemos que hacer. Así es, amén. Wow. Presenten ofrenda cuando haya un nacimiento. Amén. Amén. En los casamientos, por ahí yo recibí una notificación de que por ahí alguien se casó. En los casamientos tienen que presentar un holocausto, una ofrenda al Señor. Amén. 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 ¿Están preparados? Amén. Gloria a Dios. Dicen que ya lo depositaron. En presentaciones de los niños, cuando presentamos a los niños, también debemos de hacer una ofrenda al Señor. Amén. En los cumpleaños, hubo varios hoy. Amén. Cuando uno va de viaje, cuando uno sale, cuando uno toma vacaciones, también tenemos que ser agradecidos y presentar una ofrenda al Señor. ¿A qué va esto, mis amados? A que tenemos que ser agradecidos, a que tenemos que decirle: Señor, aquí está mi ofrenda porque tú me permites tomar vacaciones. Señor, aquí está mi ofrenda porque tú me permites hoy tener una esposa nueva. Gracias, Señor. Wow. Te doy esta ofrenda, Señor, este holocausto, porque hoy llega un integrante a mi familia. Muchas gracias. Amén. Pero fíjense, también hay acontecimientos laborales en los cuales uno también debe de decirle: Señor, gracias, aquí está mi holocausto. ¿Cuáles serían? Alguna promoción que tuviste en tu empleo, algún incremento en ventas de tu empresa. Amén. Habla, Señor. Aumentos salariales, bonos, etcétera, mis amados. Tenemos que ser agradecidos con el Señor. Eso yo no lo entendía, eso yo para mí, no, ¿cómo voy a desembolsar lo que yo me he ganado? Cuando tú entiendes que todo es de Dios y que todo le pertenece, mis amados. Cuando en tu pensamiento, cuando llega la quincena, lo primero que piensas es en el diezmo. Wow, estás del otro lado. Aleluya. Vas a batallar si lo primero dices: no, tengo que pagar acá, tengo que comprar acá. Y si no apartas el diezmo, que es lo principal que debes hacer, vas a batallar. Amén. Aleluya. En Navidad, ¿cuántos venimos y presentamos una ofrenda en el altar? ¿Sí lo hacemos? En Año Nuevo. Fíjense que también hay en ciertas épocas de necesidad. En necesidades también es válido presentar ofrenda. La ofrenda es poderosa, mis amados, y ahorita lo vamos a ver. Cuando estás atravesando por situaciones de necesidad financiera, ese sacrificio que tú haces de decirle al Señor: aquí está esta ofrenda, Señor, este holocausto que te presento, que llegue como aroma fragante ante tu presencia, porque es un sacrificio que estoy haciendo para que me libres de estas finanzas que
ya no puedo con ellos. Es válido. Amén. Cuando estás atravesando problemas de salud, también es importante venir y presentar un holocausto, una ofrenda al Señor. Cuando necesitas liberación, cuando tienes un asunto personal, también aprovecha el poder de la ofrenda, aprovechalo y verás que Dios va a escuchar. Amén. Pero esa ofrenda, mis amados, debe de cumplir con algo. Debe de ser justa, debe de ser con amor, debe de ser con misericordia, entre otros aspectos más. Si esa ofrenda, si ese holocausto que tú presentas va impregnado con todo eso, ténganlo por seguro que subirá como aroma fragante ante Dios. Y cuando Dios percibe ese aroma con el cual tú lo impregnas, Dios tendrá pronta respuesta a tu necesidad. Y Él suplirá tu necesidad. Amén. Y de diezmos no les voy a hablar. ¿Saben por qué? O les voy a hablar muy poquito. Porque el diezmo, y aprendí una palabra bien tremenda que nunca la había visto. Y pasé en mi devocional, pasé por esa lectura y nunca me llamó la atención, sino hasta ayer. Y es la palabra indefectible. Amén. Wow. El diezmo es indefectible. Por eso no voy a hablar mucho de diezmos. ¿Y qué significa indefectible? Fíjense, la definición es que no puede dejar de ser o suceder. Así Qué es. tremendo a la torre. Dios. Que es inevitable. Amén. O es algo que tiene que ocurrir. Amén. Esa es la definición de indefectible. Dile a tu vecino, el diezmo es indefectible. No hay de otra, mis amados. Es algo que tiene que ser, es algo que tiene que suceder, Amén. es algo que tiene que ocurrir. Así es. Amén. ¿Sí? Y fíjense dónde me lo encontré, dónde me lo topé, en Deuteronomio capítulo 14. Acompáñenme a Deuteronomio capítulo 14 y verso 22. Amén. Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rinde tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Indefectiblemente diezmarás. Amén. ¿Nos quedó claro esa partecita? Amén. Entonces con el diezmo no me voy a meter porque es algo indefectible, algo que tiene que suceder. Fíjense que si tú estás aquí, dice ahí la palabra que Dios ya puso su nombre aquí. Entonces aquí es donde tienes que traer tus diezmos. Amén. Amén. ¿Queda claro por ahí? Pero Jesús mismo, mis amados, nos dice que lo hagamos, y me impacta mucho en Mateo 23:23. Mateo 23:23, fíjense lo que Jesús nos dice acerca de los, dije que no iba a hablar mucho de los diezmos, ¿no? Pero otro versículo y dejamos los diezmos. Amén. Ya estamos ahí. Mateo 23:23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Amén. ¿A qué se refiere Jesús, mis amados? Y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, porque nos los explica un poquito mejor, en un lenguaje más actual. Dice, ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos? Hipócritas, pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar,
pero sin descuidar las cosas más importantes. Amén. Cuando te duele entregar el diezmo, mis amados, te aconsejo que entres en oración y le pidas al Señor que quite ese sentimiento, porque no está siendo efectivo que tú lo hagas así. No tienes por qué sufrir al entregar el diezmo. ¿Por qué? Porque el diezmo tú lo tienes que entregar con gozo, con alegría. Lo tienes que entregar impregnado, ya decíamos, con amor, con paz, con fe, con misericordia, con justicia. Eso debe de llevar el diezmo cuando tú vienes y lo depositas. Amén. Mis amados, yo necesitaba compartirles esto porque era de los más incrédulos, les vuelvo a repetir, pero he visto la mano de Dios a través de mis ofrendas, a través de mis diezmos. He visto cómo Él respalda absolutamente todo. He visto cómo Él me sustenta, cómo Él me prospera, cómo Él cuida mis finanzas, cómo Él... A veces uno es diligente, alguno es arrebatado y hace cosas que no debiera, ¿no? En cuestión financiera, pero Dios cuida hasta el más mínimo detalle de tus finanzas. Cuando tú eres obediente a la palabra, la pones por obra y aún así le impregnas el amor, la fe, la misericordia, la justicia a tus ofrendas, a tus diezmos. Créeme que lo que yo vivo, lo que yo he vivido a través de ello, les puede suceder a ustedes, y quiero que les suceda. Por eso quiero y quise compartir estas palabras con ustedes, porque yo no me quejo, pero Dios siempre me ha respaldado y sé que es por el poder que tienen las ofrendas. Entonces necesitamos ser un pueblo ofrendador, un pueblo que siembre, porque sus cosechas las van a ver muy pronto, mis amados. Sus cosechas las van a ver muy pronto. Dios es fiel y Dios cumple su palabra. Amén. Así es que, wow. Entonces, es el consejo que yo les doy, porque en carne propia he vivido de los beneficios que es el ofrendar y que es el diezmar. Amén. Y de eso quiero compartirles a continuación, de los beneficios que trae la ofrenda y los diezmos. Y vámonos al Salmo 20, ahí en sus Biblias. Amén. Y fíjense que David reconocía el poder que tenía la ofrenda, y por eso hace esta oración en el Salmo 20. Amén. Lo vamos a leer todo. Dice: Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos perdón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Tus ofrendas y tus holocaustos, mis amados, tienen memoria. Están guardadas. Y cuando tú ocupes en el día del conflicto, cuando tú estés atravesando por una situación, Dios hará memoria. Dios hará memoria de esas ofrendas y de esos diezmos. Así es que nos conviene ofrendar y diezmar. Este es un tema que lo tenemos que tratar. Es un tema que la iglesia debe de conocer. Tenemos tiempito para pasarles en el momento de orar por las ofrendas y por los diezmos, pero tenemos que abundar un poco más. Tenemos que abundar un poco más, porque eso nos lleva a seguir madurando.
Así es. Lo veíamos, se los comentaba al principio. Para madurar tenemos que pasar por estos temas forzosamente. Amén. Amén. Qué hermoso, mis amados, que David reconocía eso. Que el rey David reconocía el poderío que tiene la ofrenda a los holocaustos. Amén. Amén. Acompáñenme ahora a Miqueas 6, verso 6. Amén. Amén. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carnero o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Y guau, el 8, mis amados. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y que pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Amén. Por eso las ofrendas, los holocaustos ya no son como se hacía antes. Ahora el holocausto debe estar impregnado, y vuelvo a repetirlo para que lo hagas, mis amados. Antes de traer tu ofrenda y tu diezmo, tú ores al Señor y lo impregnes con el amor, con la misericordia, con la justicia. Amén. Entonces, esas son las claves que al momento de entregarle al Señor lo que le corresponde, es con lo que debe de ir esa ofrenda y ese diezmo. Amén. Y en la Nueva Traducción Viviente, el verso 8 dice: no, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti, que hagas lo que es correcto, que ames la compasión y que camines humildemente con tu Dios. Amén. Amén. Y de ahí Dios me manda de nuevo Deuteronomio capítulo 30, Deuteronomio capítulo 30. Y verso 15. Amén. Mira, perdón, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Wow, mis amados, cuando entendemos y comprendemos y andamos en sus caminos y somos obedientes con lo que estipula su palabra, Él nos dará que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida, para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Amén. Mis amados, nos da a escoger. ¿Qué escoges tú? Amén. Nos da la respuesta, mis amados. Nos da la respuesta. No hay otra opción. Escoge pues la vida. No hay otra opción. Escoge pues la vida. Así es que, mis amados,
hoy es importante que asumamos este reto de ofrendar y de diezmar como el Señor quiere, como el Señor desea. Que esa ofrenda y que ese diezmo suba como olor fragante ante su presencia. Tus diezmos y tus ofrendas con esas características de amor, de paz, de misericordia, de justicia, eso va a subir, tiene que subir como olor fragante ante su presencia. No se compara lo mínimo el que tus tripas se hagan todas así cuando, qué rico, y más cuando uno está en ayuno, ¿verdad? Entonces no se compara con lo que Dios siente al oler tu ofrenda, al oler tus diezmos. Amén. Así es que es un consejo que te brindo. Tómalo, ponlo por obra, porque Dios tiene preparadas grandes cosas para aquel que es obediente, para aquel que viene y conforme lo estipula su palabra, le entrega lo que a él le pertenece. Amén. Amén, amén. Vámonos a Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4 y verso 10. Amén. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Nos está hablando el apóstol Pablo, ¿verdad? No lo digo porque tengo Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí a Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Amén. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué me voy ahí, mis amados? Porque yo estoy solícito y quiero aceptar la oportunidad que Dios me brinda de sembrar. Pueblo, iglesia, nos faltaba la oportunidad y te la está presentando el Señor. Te está presentando la oportunidad para que seas bendecido. ¿Cuál es esa oportunidad? Cada domingo nos las presenta el Señor. La invitación de traer algo para una familia. Amén. Amén. También te presenta otra oportunidad, que nuestros amados pastores vayan y beban de las aguas en Colombia, en Bogotá.
a Dios. Claro que lo es, porque tiene un gran propósito esa ofrenda. Amén. Entonces se te está presentando la oportunidad. Aprovéchala. El más bendecido no van a ser ellos, mis amados. Los más bendecidos vas a ser tú, que estás depositando una ofrenda para ellos. Amén. Y concluyo con un versículo, con un capítulo en Efesios 4. En Efesios 4, ahí atrásito. Efesios 4. Y eso es lo que Dios busca en nosotros como iglesia, mis amados. Eso es lo que Dios quiere como iglesia. Amén. Efesios 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a uno a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe crecimiento para ir edificándose en amor. Amados, ¿por qué te decía al inicio que hoy vamos a incrementar nuestra madurez espiritual? Con este tema vamos a incrementar en la iglesia. Amén. Tienen que crear esa unidad que nos describe aquí, un solo cuerpo, un solo cuerpo. Cada uno de nosotros tenemos una actividad que hacer, cada uno de nosotros tenemos nuestra parte por hacer. Amén. Y unánimes en las ofrendas y en los diezmos, mis amados, eso nos llevará a una madurez extraordinaria espiritualmente. Hoy agradezco a Dios porque sé que está cayendo en tierra fértil. Sé que esta palabra te va a llevar a madurar un poco más, a entender un poco más de lo que son las ofrendas y los diezmos, el por qué hacerlos, el por qué tener que impregnarlos con amor, con misericordia, con justicia. Mis amados, créanme, si tú no tienes
y dices, yo no tengo que ofrendar, ¿sabes qué te digo esta noche? Preséntate ante el Señor como un sacrificio vivo. Preséntate tú como un sacrificio ante su presencia, un sacrificio agradable ante Él. Ofréndate a tú mismo, ofréndate tú mismo. Amén. Pasa al frente y vamos a darle gracias al Señor. Precioso Dios, gracias. Gracias, mi Rey. Te amamos, te bendecimos, Señor. Las ofrendas y nuestros diezmos con amor, ese amor con el cual tú entregaste a tu primogénito, Señor, con ese amor mismo con el cual tú entregaste a Jesús a morir y a resucitar por nosotros, Señor. De esa misma manera, Señor, te entregaremos nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor, en gratitud, en amor, en misericordia, Señor, reconociendo que tú eres nuestro proveedor, que tú eres nuestro sustentador, que tú eres nuestro salvador. Gracias, mi Rey, te amamos, te bendecimos, Señor, y hoy te damos gracias, Padre. Hoy recibe nuestra adoración como aroma fragante ante su presencia, Señor. Hoy recibe nuestras ofrendas y nuestros diezmos como aroma fragante ante tu presencia, Señor, porque están impregnados de un pueblo, Señor, que te entrega en amor. Un pueblo, Padre, que se levanta a sembrar en tierra fértil, Señor, creyendo que tú suplirás toda necesidad. Lo harás, Señor. Y si nosotros te entregamos con amor, con misericordia, con justicia lo que a ti te pertenece, Señor, tú responderás y tú suplirás toda necesidad. Y a partir de hoy, Señor, sabemos que tú pondrás acontecimientos con los cuales, Padre, yo te puedo ofrendar. Yo estoy solícito, y aquí está un pueblo que está solícito a entregarte, Señor, ofrendas, a ofrendar, Padre, a ofrendar y diezmar conforme tú lo dispones, Señor. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Recibe estas ofrendas, Señor. Recibe estas ofrendas, recibe nuestro ser, nuestro alma, nuestro cuerpo, nuestro espíritu como ofrenda a ti, Señor. Y úsanos hoy, úsanos, Señor. Llévanos a predicar tu palabra, Señor. Llévanos a sembrar